Dejé que mi esposo castigara a mi hija hasta orinarse o desmayarse, pero ahora mi esposo y mi hija me abandonan y nadie me tiene ni un poco de lástima. Actualización 1. Esto es Hosby Chismes. Vamos con el chismecito de hoy. Muchos de ustedes me dijeron que dejara de intentar forzar una relación que ya estaba destruida y que enfrentara mi parte en ello. Debería haber hecho eso, porque seguí adelante con lo que pensé que era sanar y explotó peor de lo que pude imaginar. Las cosas llegaron a un punto crítico aproximadamente una semana después de que publiqué. Mi esposo escuchó a nuestra hija hablar con una amiga en altavoz en su habitación. Por lo que llegó a escuchar mi esposo, ella dijo algo como: espero que se le infecte la pierna y se la corten. Hablaba de mi esposo y de su diabetes. Cuando lo oyó, perdió el control, irrumpió en su habitación y exigió que se disculpara. Ella se rió de él. Él dijo: soy tu padre, no hables así de mí. Y ella dijo con su amiga aún al teléfono: tú no eres mi padre, solo el hombre que se acuesta con mi madre. Gritó que quedaba castigada hasta que aprendiera respeto, lo que honestamente sonaba ridículo, ya que tiene 17 años, trabaja y básicamente vive en su habitación. Ella le dijo que no podía castigarla porque él ya no tenía autoridad sobre ella. Intervine y le dije que yo sí podía castigarla y que no eran nada buenas las cosas que le estaba diciendo, y así no íbamos a poder sanar. Ella me respondió: ahí vas de nuevo, protegiéndolo a él primero. Intentamos sentarnos a cenar esa noche para hablarlo, pensando que quizá hablaríamos con calma. Idea estúpida. En el momento en que empezó la bendición, ella se negó a inclinar la cabeza. Mi esposo hizo un comentario pasivo-agresivo sobre páganos bajo mi techo. Ella azotó el tenedor y dijo: no voy a rezarle a tu Dios, ni a fingir que amo al hombre que usó un cinturón como arma. Él gritó: ¡basta! Y ella se levantó y gritó de vuelta: me solía orinar en la cama porque tenía miedo. Él dijo: eso nunca pasó. Y ella chilló: sí pasó. Recuerdo esconderme en mi armario cuando te oía quitándote el cinturón. No recuerdo que ella haya tenido accidentes nocturnos. En mi cabeza no sé si lo inventó, lo reprimió o lo recuerdo mal, o si realmente nunca me di cuenta. Me quedé ahí sin saber si me había perdido algo enorme o si ella formó un recuerdo traumático que puede no ser totalmente exacto. Intenté calmar las cosas, pero mi esposo redobló y dijo que si ella no podía reconocerlo como su padre, tendría que mudarse ahora mismo, nada de esperar a los 18. Dijo que había terminado de criar a la hija amargada de otro. Ella sonrió de una manera aterradora, rota, y dijo: gracias por decirlo por fin en voz alta. Luego se fue. Pasó la noche fuera otra vez. A la mañana siguiente vino solo a coger ropa. Mi esposo no la miró. Ella no lo miró a él. Me dijo: cuando me vaya, no me llames para pedir disculpas, que vuelva o lo que sea. Si él comienza a maltratarte ahora, porque no me tiene a mí para hacerlo, tampoco quiero que me llames para que esté ahí para ti. Después de que se fue, mi esposo dijo: todo esto es tu culpa, porque tú la criaste para volverse una desobediente que no reconoce la autoridad. Dijo que de ahora en adelante hablará de ella como tu hija, no nuestra hija. No hemos hablado mucho desde entonces. 2 días después fuimos a la iglesia. A mitad del sermón empecé literalmente a temblar y de pronto a llorar incontrolablemente. Creo que tuve un ataque de pánico. La gente se dio cuenta. Una mujer mayor intentó consolarme. Dije en voz alta: creo que dejé que lastimaran a mi hija durante años y ahora no puedo arreglarlo. Algunas personas hicieron como que no escucharon. Mi esposo parecía humillado. Después del servicio me dijo que me controlara. Si las cosas siguen así, puedo perder a uno o a ambos. Me aterra haberla perdido ya de forma permanente. No sé si debería quedarme, irme, esforzarme más por reparar las cosas solo con ella, obligarlo a enfrentar lo que hizo, o aceptar que esto está más allá de la reparación. Ni siquiera puedo decir ya qué recuerdos son precisos y cuáles son respuestas de supervivencia. No sé cómo avanzar cuando todo lo que creía sobre ser buena persona, sólida esposa y madre se derrumba. Sé que probablemente seré la villana en la historia de alguien sin importar lo que haga ahora. Solo que no sé con qué pérdida puedo vivir. Actualización 2. Todo colapsó. Fingí un ataque de pánico, simulé desmayarme en mi sala y le envié un mensaje a la amiga de mi hija para decirle que viniera a casa rápido. No sabía qué más hacer. Actualización 2. Antes de continuar te recuerdo que el chisme completo está en Spotify y en YouTube, o una parte cada día en TikTok, YouTube Shorts, Instagram o Facebook. Sígueme allí, da like, da favoritos y compártelo con tus amigos. Continuamos. Actualización 2. Todo colapsó. Fingí un ataque de pánico, simulé desmayarme en mi sala y le envié un mensaje a la amiga de mi hija para decirle que viniera a casa rápido. No sabía qué más hacer. Ella me había bloqueado y yo estaba en espiral. Me convencí de que si me veía asustada y vulnerable se ablandaría. Ella vino. Fue entonces cuando confesé. Le dije que lo hice porque era la única forma de que ella hablara conmigo. Solo necesitaba que regresara para tener una conversación con ella cara a cara. Ella no dijo una palabra, se fue sin decir nada y no ha vuelto desde entonces. 2 días después mi esposo se enteró de lo que pasó. Estaba furioso porque no debería estar haciendo tanto esfuerzo para recuperarla, que no vale la pena, que yo era una histérica y que daba vergüenza.
y que si yo la hubiera criado mejor o le hubiera dejado criarla como corresponde, nada de esto estaría pasando. Dijo que ella necesitaba disculparse y que esa era la única forma de que la aceptara de nuevo, por todas las cosas horribles que había estado haciendo y diciendo de él. Dijo que si seguía así, pediría el divorcio. Esa noche entré en pánico, porque pensaba que si había dicho la palabra con D es porque lo había estado pensando. Lo conozco. Revisé su laptop y encontré algo peor. Encontré un correo que dejó abierto de una segunda cuenta. Enlazaba a un sitio que nunca había oído. Era un sitio para infidelidades y la bandeja de entrada estaba llena. Mensajes, fotos de desnudos. Su cuenta tenía 5 años. Algunas eran solo mensajes. Algunas se convirtieron en relaciones físicas. 2 eran de mujeres de nuestra iglesia que también usaban este servicio. Ni siquiera lo confronté de inmediato. Me quedé en shock. No podía respirar. Copié todo a un pendrive por si acaso. Luego fui a la iglesia al día siguiente con la esperanza de guía. Ni siquiera sabía qué iba a decir, pero aparté a una de nuestras mujeres mayores, alguien a quien he conocido por años, y le conté todo. Ella no me consoló, no reaccionó con indignación. Dijo: necesitas preguntar qué clase de esposa has sido. Los hombres se desvían cuando se sienten no escuchados. Luego me dijo que lo perdonara, que Dios perdona el adulterio cuando la esposa es sumisa. Sentí que salía de mi cuerpo. Pensé que si decía la verdad, alguien vería lo que he estado cargando. En cambio, me dijeron que cargara más, así que me fui a casa. Esperé hasta que regresó de hacer mandados. Le dije que lo sabía, que lo había visto todo. Al principio mintió, y dijo que los correos eran falsos. Luego que el sitio era solo fantasía, que la gente entraba allí para simular que tenía una infidelidad, solo por la adrenalina que eso provocaba. Pero que nunca se veían realmente, pero no me estaba creyendo nada de ese cuento suyo. Luego, dijo que esto es lo que pasa cuando un hombre vive con una falta constante de respeto. Esa fue su justificación, que mi hija y yo lo hicimos sentir como poco hombre, y necesitaba esto para volver a sentir que tenía pelotas, porque entre las dos se las habíamos cortado. Luego se fue afuera. Lo seguí para decirle que quería el divorcio. Se rió. No duras un año sin mí. No sé si tiene razón. La iglesia no me apoyará. Mis amigas no tomarán partido. Algunas de ellas han sabido de las aventuras desde antes que yo. Una de las mujeres con las que salía dijo que dejó de verlo hace meses, pero pensaba que yo sabía y que estábamos en un periodo de separación o algo así. Ella se disculpó. Luego me contó: igual creo que deberías haberte ido hace años. Él habla de ti como si estuvieras muerta. Quise acercarme a mi hija. Tenías razón. Me ha estado engañando por años. Siento haberlo protegido. Me voy a divorciar. Tuve que hacerlo desde otro número que alguien me prestó, porque estaba bloqueada. Tenía la tonta esperanza de que cuando lo leyera me desbloquearía y hablaríamos. Al final, estaba haciendo lo que ella quería. Ella respondió con una línea: solo te importó cuando te engañaron, mientras pensabas que lo tenías todo para ti. Yo no era tan importante. Llegas un poco tarde para reconstruir lo nuestro, cuando ya no te necesito. Duermo en el sofá ahora, no sé cómo. No rezo. He perdido la fe porque la iglesia me ha dado la espalda. Mi esposo camina por ahí con suficiencia, como si yo solo estuviera haciendo una rabieta y que se me va a pasar. Pero no, ni siquiera sé por qué escribo esto. No hay consejo que pedir, no queda nadie que lea o escuche. Ni siquiera puedo reclamarme víctima sin que alguien me recuerde que yo tengo la culpa por lo que está pasando. Yo solo quería ser una buena esposa, una buena madre, una buena cristiana. Terminé siendo una mujer sin esposo, sin hija y sin nadie que me crea. Solo preguntarme por qué mi hija sonrió cuando yo que él estaba enfermo. Ahora lo entiendo. Si quieres apoyar mis chismecitos y además tener energía para aguantar bien todo el día, Gorilla Drinks es para ti. Una bebida energética sin azúcar con solo 3 calorías, llena de vitaminas y aminoácidos. Tienes todo tipo de sabores y puedes utilizar en código de descuento mi nombre, Josbier, con V terminado en G, para obtener un 10% de descuento. Ahora sí, sigamos con el chismecito. Comentarios. Deja el tuyo también si quieres y lo comentamos. Déjame ver si entiendo bien esto, porque no me lo creo que estés aquí haciéndote la víctima después de todo lo que hiciste. Dejaste que tu esposo golpeara y maltratara de forma muy creativa a tu hija, mirando para otro lado, porque si decías algo, él se enojaría contigo y luego no habría snusno. Ahora has perdido a tu hija, a tu esposo, tu matrimonio, tu iglesia, tu fe y te sientes mal. Voy a ayudarte a sentirte mejor, al decirte que hoy has hecho que una persona se sienta bien. Esa persona soy yo, porque estoy disfrutando como un niño todo el karma que te está cayendo. Siéntete bien por eso, al menos. Mamá, ¿eres tú? Ostras, que es la hija de la chica a la que está hablando. Bueno. Una amiga que escuchó esta historia en redes me dijo que la OP sonaba mucho a mi madre, y luego de buscar la historia en Reddit, creo que yo también tengo esa sensación. Me gustaría confirmarlo, para poder ponerme en contacto contigo. Creo que tenemos muchas cosas de las que hablar ahora que ha pasado el tiempo.
Sé que no publicas en mucho tiempo, pero ojalá estés leyendo esto. Si eres mi madre, sabrás el mono que tenía colgado en la repisa sobre la cabecera de mi cama. Era de un color extraño, así que solo mi madre podría saber sobre esto. Respuesta de la madre. Bueno, tremendo. Sí, era un mono de color verde claro con naranja, bastante feo. Nunca entendí por qué lo tenías, ya que había bastantes otros peluches más hermosos para tener sobre la cama. Publicación de la hija. Esto se está poniendo bastante intenso. Mi publicación es algo extraña porque está relacionada con el de una madre que dejó que su esposo maltratara a su hija. Bueno, esa hija soy yo. La publicación de mi madre tiene casi 2 años y sé de su existencia desde hace mucho tiempo. Incluso llegué a comentar en sus publicaciones, ya que necesitaba asegurarme de que fuera ella. Básicamente, era una confesión de su parte del maltrato infantil que sufrí, que no fue ni una cuarta parte del total, pero era suficiente para una denuncia contra mi madre y mi padrastro. Ahora, sus publicaciones están borradas, pero en su momento fueron públicas por un tiempo. Por eso no quise hacer mi propia publicación antes, porque estaba esperando que el frente legal terminara y no arruinar mis posibilidades, como sí lo hizo mi madre con su propia publicación. Ahora puedo contar mi historia abiertamente, así como dar una especie de actualización a todos ustedes. Vale, debo hacer un resumen. Mi madre dejó que mi padrastro abusara de mí durante años, al punto de llegar a mojar la cama. Eso fue lo que detuvo los abusos, al menos físicos, pero no hizo que los juegos mentales de mi padrastro acabaran. No creo que sea verdad que mi madre le dijera algo a su ex esposo para que se detuvieran, pero no lo sé realmente. No estaba sonriendo con él cuando pasaban las cosas, pero tampoco hacía nada para detenerlo. Su hija de 12 años gritaba para que dejara de golpearla y ella estaba en la otra habitación. Lo peor es que pienso que eso le daba algún tipo de placer sexual a mi padrastro, porque luego se encerraban en su habitación y tenían sexo durante horas. Era una niña, pero sabía diferenciar los ruidos y sabía las cosas que hacían. Lo único bueno que tengo para decir de él es que al menos ese placer no lo llevó a hacerme algo, solo disfrutaba golpearme con su cinturón, como algún juego de poder. Cuando comencé a mojar la cama, o mejor dicho, cuando era casi constante, porque esto sucedió durante años, también comencé a desarrollar problemas en la escuela, lo que llevó a que alguien del staff de la escuela lo notara y hablara con mi madre y mi padrastro. Eso detuvo el castigo físico, pero aún había cosas como no darme de comer o cosas como esa. Eso lo desencadenaba cualquier tipo de cosa, que lo mirara mal, cosa que no hacía, o que mi padrastro estuviera frustrado con algo. Un par de veces hice llamadas a servicios de protección infantil de manera anónima, pero como los golpes se habían detenido y la casa estaba en orden, no había mucho que pudiera hacer, más que una investigación. Hablaban conmigo, pero tenía miedo de decir algo, porque si no lo comprobaban, cosa que era muy probable, sabía que el castigo físico podría regresar cuando se fuera, y sería aún mucho peor. Al hacerme mayor, el control de mi padrastro sobre mí se detuvo. Tenía un trabajo y podía comprar mi propia comida, lo que me dio un poquito de fuerzas para dejar de verme como la víctima y responder. Y si has leído la publicación de mi madre, le respondí a mi padrastro que me alegraría si muriera y esas cosas. Que las cosas se hubieran vuelto normal en los últimos años en esa casa, o algo normal al menos, no implicaban que aún no lo odiara por todo lo que hizo. Creo que mojé mi cama hasta los 16, lo cual me avergüenza decirlo, pero esa era la clase de trauma con la que viví. No teníamos mucha familia más allá de mi padrastro, pero no iba a ir con mis problemas a ellos, cuando sabía que tenían todos una buena relación con él. Ahora vivo por mi cuenta en la universidad y he podido asistir a terapia. También mi problema de mojar la cama se ha resuelto, pero no mi odio o descontento, como lo quieras llamar, con mi madre y mi padrastro. Eso me lleva a cuando descubrí la publicación de mi madre, cuando ya me había mudado de la casa de mi amiga para la universidad. Sabía que ella quería pruebas para vengarme, pero no había nada que conectara lo que decía con ella realmente. Por eso planeé hacer un comentario buscando su simpatía, con algo que ella solo sabría, y respondió. Era una de esas posibilidades muy remotas, pero aquí estamos, con su condena. Tenía fotos de ese mono naranja y verde, solo necesitaba que ella conectara los puntos para hacer la denuncia. Ya en sus publicaciones hablaba de golpearme con un cinturón hasta hacerme sangrar, de no darme comida hasta desmayarme, y, si bien eso era solo una parte del abuso, era suficiente para conseguir algo. Ella pensaba que realmente quería volver a tener contacto con ella, pero ni aunque me estuviera muriendo, volvería a hablarle. Ni siquiera es verdad que regresé el día que ella finge una falsa emergencia médica. Ni siquiera recibí un mensaje de eso. Creo que solo es algo que contó para obtener esa simpatía de que yo era la hija que no se preocupa por su mamá. Para dar algo de contexto, aunque mi madre no lo contó, había uno de los castigos de mi padrastro que realmente lo odiaba. Debe haber sucedido 3 o 4 veces cuando era niña, pero realmente me aterraban más que su cinturón.
Teníamos un sótano bastante feo. Era oscuro, sin terminar, y apenas había luz, menos aún calefacción. Solía echarme agua y luego dejarme en él durante toda la noche, sin importar el frío que hiciera. No sé si podría haber muerto, pero aún siento frío cada vez que pienso en eso. Es como un recuerdo tan vívido que aún puedo recordar el frío de esas noches. Esa y otras cosas fueron parte de mi declaración, junto con las publicaciones de Reddit de mi madre, que luego fueron borradas por ella o alguien, después de recibir cargos formalmente y comenzar el juicio. Pero ya estaban las pruebas en la policía, que era lo único que importaba. Mi padrastro ni siquiera sobrevivió al juicio. Me quedó la duda de cuánto tiempo le hubieran dado. Solo asistió a un día con su abogado, pero a la siguiente semana sufrió un infarto y murió 2 días después en el hospital. Parte de mí quiere pensar que él murió por todo el estrés del juicio y las posibles consecuencias. Las cosas no pintaban nada bien ni para él ni para mi madre. Pero también tenía muchos problemas de salud, así que solo diré que el karma y yo lo conseguimos. No quiero darme todo el crédito. Mi madre, a pesar de todas las infidelidades, que es un tema completamente aparte, fue a su funeral y me dijeron que lloró. No entiendo cómo, después de todo lo que le hizo a su hija, las infidelidades y probablemente abusó contra ella. Aún así, estaba triste por su muerte. Yo estaba feliz. Había estado esperando por eso muchísimo tiempo. Mi madre sí completó su juicio y fue sentenciada a 2 años de prisión. Le queda más de 1 año, casi los 2 para salir, porque eso finalizó hace unos meses. Pero me alegra que esté pagando algo. Los años de abuso contra mí fueron mucho más, pero sé que su vida será muy miserable también al salir. La imagino viviendo con algún otro perdedor, sola y abusada hasta su final. No tenemos familia, así que no tiene ninguna red de apoyo al salir. Esa sería yo, pero esa red está cortada con tijera. En cuanto a la infidelidad, sí, este tipo era infiel con varias mujeres, algunas de la iglesia. Me hizo gracia la parte donde decía que era solo una fantasía, porque lo hubiera creído, ya que tenía algunas fantasías un poco enfermizas, por lo que se puede ver. Pero no, él básicamente engañaba hasta con mujeres de su iglesia, lo cual fue todo un drama en sí para una publicación aparte. Pero no tengo los detalles, y solo sé que durante semanas fue un caos, porque una de esas mujeres estaba casada. Me gustaría saber qué excusa le dio a su marido, aunque nunca superará al de un sitio web para fantasías de infidelidad que no se concretan. Supongo que eso es todo. Puedo estar aquí horas y horas escribiendo sobre los abusos, pero eso sería deprimente para mí y para ti también. Lo importante y alegre aquí es que mi padrastro está alimentando a los gusanos, como se dice, y mi madre está en prisión. Pero ¿tú qué opinas? Déjalo en comentarios y debatimos. Y recuerda que el chisme ya está completo en YouTube y en Spotify, con las publicaciones de la madre y las respuestas de la hija y su propia publicación también. Así que ve a verlo, o si no, una parte diferente cada día en YouTube Shorts, Instagram, Facebook y TikTok. Recuerda poner un yo para comentarme un chismecito y verlo en un futuro vídeo. Y nada, mi gentecilla, nos vemos en el próximo chisme. ¡Chao!